Hicimos lo siguiente, nada más pusimos la competencia profesional y las competencias específicas, y nosotros encontramos que este ámbito localizamos algunos conceptos generales: el concepto de diversidad, el concepto de inclusión, el concepto de interacción y el concepto de el ambiente, ¿no? Lo que es el clima, de alguna manera, ambiente de aprendizaje, que esos eran los conceptos básicos. Y entonces nos dimos a la tarea de ir identificando esos conceptos en cada una de las competencias, tanto en la profesional como en las específicas. No sé si ustedes se fijan que las competencias específicas quedaron muy concretas y encontramos, por ejemplo, detecta las dificultades de diversa índole. Ahí encontramos nosotros el concepto de diversidad del aprendizaje. Establece un ambiente de trabajo en el grupo que promueve la confianza y el respeto como base para el aprendizaje. Ahí también está el ambiente de aprendizaje. Reconoce y respeta la diversidad cultural. Vuelve a aparecer diversidad cultural. Luego también localizamos diálogo y la relacionamos con las competencias genéricas, y el aspecto intercultural lo identificamos con diversidad. También en la otra, fomenta el aprecio por la diversidad y el reconocimiento de los lazos que permiten a los alumnos sentir que parte de la comunidad de su país y del mundo. Aparece diversidad. Combate estereotipos y prejuicios dentro y fuera del aula, reflejo de la vinculación social entre la escuela y el contexto. Para reconocer la diversidad también aparece el concepto de diversidad y todas sus derivaciones, y aquí aparece también la interacción. También la siguiente, reconoce como elemento de riqueza e integración de las actividades de clase las lenguas de todos sus alumnos. También ahí vemos diversidad lingüística. Previene y atiende de manera oportuna situaciones de violencia y discriminación en la escuela, la comunidad, para favorecer una educación para la paz. Ahí la vimos un poquito general, pero ahí podemos hacer una derivación con el concepto de educación para la paz. Organiza situaciones de aprendizaje dentro y fuera del aula para realizar actividades de socialización, cooperación e investigación. Ahí también vemos los estilos de aprendizaje, que es diversidad, ¿sí? Y también vemos las interacciones que se establecen en el grupo. Impulsa a los alumnos el desarrollo de competencias para actuar y responder a las situaciones en las que se requiere tomar decisiones que involucran la adopción de una postura ética. Esta sí se nos hizo muy amplia, la última, porque no encontramos ahí aspectos específicos del ámbito. Está más general. El desarrollo de competencias, situaciones que requiere toma de decisiones, y la postura ética la vimos como más relacionada con las competencias genéricas. Ese fue el análisis que hicimos. Todas las que ya planteó Yola pueden ser competencias tanto para una de las licenciaturas como para la otra. No encontramos una forma de especificar. Por ejemplo, detecta las dificultades de diversa índole que tienen sus alumnos en los aprendizajes concretos y los atiende. Pues aplica para ambos niveles. O sea, un licenciado en educación preescolar y primaria tiene que construir esa competencia específica que le permita justamente eso.
Y en ese sentido, todas las 9 competencias específicas relacionadas con ese ámbito, no encontramos la forma de especificarlas para uno u otro nivel de formación. A lo mejor habría que ver si justamente esta parte de las competencias específicas ya se podría considerar una desagregación de la competencia, si podrían ser, y cuáles caerían en el terreno de lo transversal. Yo creo que este ámbito en especial tiene mucho que ver con aspectos transversales, y a lo mejor ahí estuvo la dificultad, ¿no? O sea, como el hecho de que hayan buscado ustedes qué términos eran comunes y todo eso, a lo mejor dentro de estas mismas 9 habría que identificar cuáles son de carácter transversal y cuáles sí podrían quedar como elementos relacionados a la competencia, la desagregación. Lo que nos sirvió a nosotros fue identificar aquellos conceptos clave del ámbito, porque precisamente para efectos de este ámbito y no confundirlo con otro, como por decir que la organización del ambiente en el aula de repente se ve muy entrelazado, decimos bueno, pero aquí en el ámbito 4 está muy claro lo que se quiere, es el aprendizaje de todo, y se refiere a la diversidad, se refiere a la inclusión, se refiere a la interacción, ¿sí? Es decir, esos conceptos y al ambiente del aprendizaje, a generar ambientes propicios. Entonces esos conceptos sí están tanto en la definición del ámbito como van bajándose a las competencias. O sea, nosotros sí le vimos un nivel de congruencia. Claro, se podría ir buscando minuciosamente todo, pero así a nivel general vimos que había congruencia. Y se nos hizo muy arriesgado como estar aumentándole, quitándole y poniéndole, ¿verdad? Porque si no va a ser muy repetitivo. Entonces se nos hizo así más fácil analizar, bueno, ¿qué tanto es congruente esto? Y retomamos la definición de ámbito y qué es lo que se pretende con ese ámbito específicamente. La pregunta para el equipo es, ¿ustedes revisaron que esa competencia profesional que habla de los ambientes incluyentes abarca todo lo que debería abarcar con respecto a brechas, inequidad y todo eso? Sí. Entonces a lo mejor a mí yo siento que me queda corta, a lo mejor hay otra. No, nosotros sí vimos que había congruencia, ¿verdad? Y la maestra Inés y yo participamos en la licenciatura de Educación Especial. Y la cuestión de las brechas, la inequidad. Aquí se está viendo que se está atendiendo la diversidad. Cuando tú atiendes a la diversidad, ¿qué estás haciendo? Proponiendo estrategias de intervención para cerrar brechas, ¿verdad? Proponiendo estrategias de intervención precisamente para que no haya desigualdades, y todas esas cosas que tienes que tomar en cuenta en un ambiente inclusivo. Te estamos diciendo de los conceptos clave, que es diversidad, inclusión, interacción, porque esos les hablamos como conceptos generales que algunos otros autores les pueden hablar de constructos, porque se ha construido mucha teoría acerca de ellos, y ahí se incluye todo eso que tú estás diciendo. ¿Sí? Bueno, pero no es lo que decidamos nosotros. Nosotros estamos fundamentando, o sea, hay cierta fundamentación de lo que estamos diciendo, ya es cuestión de que todos los demás. Sí, simplemente era mi duda. ¿Alguna duda más? O sea, yo creo que de todas maneras aquí habría que ver qué elementos sí son como componentes o forman parte de la competencia que nos puedan ayudar en el siguiente paso a ubicar los contenidos y a decir esto se podría ver en tales espacios de los trayectos. Eso sí creo que sería como un trabajo más que bueno, que constataron que sí, de las competencias genéricas se va desprendiendo y que están presentes en la propuesta. O sea, yo creo que eso es algo muy valioso. Sin embargo, habría que identificar qué elementos específicos serían los que sí pueden considerarse como esta parte de relación con la competencia general que nos ayude
en el momento de hablar de contenidos y hablar de espacios curriculares presentes en este ámbito, pues los pudiéramos identificar claramente. Yo pienso que un primer ejercicio podría ser identificación de los componentes y ya de ahí ver qué componentes definen cada uno de los ámbitos y ya ir desagregando. Bueno, es una propuesta. Yo diría que lo que pasa es que lo que tenemos aquí en el cuadro anterior igual no sea lo mismo que ustedes pusieron ahí. Entonces, porque se ha hablado de manera general de cómo llegaron a esas competencias, pero si se leyera, a lo mejor sí podemos encontrar la diferencia entre lo que ustedes ponen ahí y lo que estaba en el trabajo anterior, porque por decir algo, yo aquí tengo una competencia muy amplia, dice combate, estereotipos y prejuicios, o sea, desde cómo empieza la redacción, pues ya digo, híjole, ya esto, o sea, un poco atendiendo a las precisiones que hizo la maestra Ofelia antes de retirarse, o sea, que veamos que la competencia sea del estudiante que formamos y no de lo que él va a hacer con sus alumnos, por ejemplo, o de que realmente la competencia implique una acción que se puede evaluar, porque el combatir, digo, pero igual ya no lo pusieron, entonces sí sería bueno que lo fuéramos revisando puntualmente para que nosotros nos demos cuenta que no es lo mismo que teníamos anteriormente. ¿No es lo mismo? Bueno, nosotros nos basamos en las diapositivas últimas que nos dieron, que venían las competencias genéricas y las competencias profesionales y específicas. Fue el último documento en el que nos basamos. Sí. Ajá. Igual lo que habría que hacer es de estos 9 puntos, ¿cuántos son? Son 9. 9 puntos, ver cuáles son los que permiten una relación como para poder ver los componentes y adelantar hacia la desagregación. Está muy Pero densa, de alguna manera es un ámbito muy transversal, ¿no? Que incluye muchas cosas. Comento que efectivamente estas responden a la no desagregación, sino a la descripción de competencias profesionales que teníamos como propuesta de todo el grupo, ¿no? Las que se integraron en el último documento. Efectivamente. Sí, yo de alguna manera ahorita le comentaba poco que de ahí nos basamos, de los documentos que nos han compartido ya como generales. No, decía que vamos en función de cómo fue el trabajo de los equipos anteriores, o sea, intentando ver si es posible que en este caso también se precisara con las recomendaciones que nos hicieron a los equipos primero y que me parecieron recomendaciones muy pertinentes, ¿no? En esta última que habla de ventaja pedagógica y social, es decir, el problema es que de origen vienen desiguales, entonces aquí habla de una intervención pedagógica diferencial para reducir las brechas, y ese me parece, bueno, no estoy diciendo las competencias, no estoy diciendo en eso, sí está muy general, etcétera, pero esa conceptualmente sí retrata más el ámbito, por ejemplo. Por eso nosotros decimos que llegamos a esa conclusión de que sí hay una relación entre el ámbito y las competencias. ¿Mande? Más específicas que las profesionales. Sí. Eso Porque es profesional nada más quedó una, construimos entre todo el grupo. Si quieres volver a ver la profesional. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes. Ahí está el concepto a la de mejor inclusión para todos los estudiantes. Al decir todos, implica el concepto de diversidad. Con el fin de promover un clima saludable, ahí viene ese ambiente de aprendizaje, de convivencia, respeto y aceptación.
Era a nivel es que de clima. nosotros la tomamos tal cual, o sea, nosotros no, Sí, la que ya está como parte del perfil. la construimos entre todo el grupo. Sí. Lo que nosotros quisimos hacer era hacer un análisis a ver si no estaba muy disparado, y si los conceptos iban de alguna manera diluyéndose o encontrándose en las competencias específicas. Antes de estar agregando, quitando, se nos hizo como más práctico entrarle a los componentes, a los conceptos, para después hacer un análisis. No, digo, como que ese paso sí, no se ve así como un diálogo. No, bueno, es que no quisiera que esto se ponga como un diálogo así entre dos personas. No, digo, esa parte sí me parece muy acertado. Incluso aquí también Mili está retomando los conceptos o los elementos de la competencia para ver si la desagregación va en ese sentido. No, esa parte sí se me hace coherente. A donde yo voy y que a mí me parece que es en cómo está presentada la competencia. Y yo diría, si es válido el argumento que ustedes ponen de que fue una competencia diseñada por todos, porque en los dos equipos que pasaron anteriormente, las competencias que se presentaron ahí también fueron construidas por todos. Sin embargo, hubo observaciones que nos hicieron caer a la cuenta de que pues sí era necesario como que cuidar estos elementos. Por ejemplo, hay otra donde dice que estimula o algo así al alumno, y entonces, bueno, ¿cómo valoro la estimulación? ¿En qué sentido? ¿En qué grado? O sea, cosas que pudiera prestarse a una interpretación que no es lo que queremos decir. Detecta, establece, reconoce, fomenta, combate, reconoce, previene, organiza, impulsa. Bueno, nosotros fue un ejercicio, hicimos previo. No sé, nos quedó claro como que no nos íbamos a meter a la cuestión semántica ni de arreglar la competencia, íbamos a ver la congruencia. Así lo hicimos en el equipo, ¿verdad? No nos metimos en la redacción. Cuando la maestra Ofelia estuvo haciendo ya sus comentarios a cada equipo, pues ya estaba elaborado, y luego ya nos fuimos a comer, ya no retomamos nada de esas observaciones. Bueno, de todas maneras esto habrá que revisarlo, habrá que tomarlo como punto central y revisarlo a la luz de que vaya quedando claro y que nos permita dar el siguiente paso. Yo creo que eso es algo muy importante, que lo tomemos como un elemento que nos permita dar el siguiente paso, ¿no? Bueno, y yo creo que vamos por allá. Y muy bien, pasamos al siguiente ámbito, el ámbito 5. Nosotros hicimos un ejercicio un tanto similar al equipo anterior con relación a la congruencia, porque hemos visto que cuando empezamos a hacer competencias específicas, nos fuimos a la parte más particular y se trabajó mucho, pero si no se tiene claridad en los estratos anteriores, entonces podemos estar generando muchas ideas con relación a otros contenidos de otros ámbitos. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: empezamos por esta, que tiene que ver, lo primero que escribimos fue esto, el ámbito 5, que son compromisos y responsabilidad con la profesión. Aquí quedaba el ámbito como está. Y nos dan dos competencias profesionales. Entonces tratamos de relacionar con qué venía. Y vimos que la competencia genérica era que participa activamente en la sociedad del conocimiento, que fue una propuesta del día de ayer, y nosotros no la omitimos, porque nos parece que tiene que ver con el asunto de la profesionalidad en términos sociales. Pero como son dos competencias, entonces en aquella trabajamos la otra parte, lo ético, que es compromiso y responsabilidad social en la profesión, pero que se relaciona directamente con la competencia genérica de actúa con sentido ético en su ejercicio profesional, con el asunto de la profesionalidad en términos de lo ético. Porque
ámbito tenía 2 competencias profesionales o tiene 2 competencias profesionales. Y estas 2 competencias profesionales, bueno, la trabajamos aquí. Una es esta: reflexiona de manera colegiada en grupos de aprendizaje sobre su práctica docente de acuerdo a sus cualidades e intereses educativos y a las necesidades del contexto para tomar decisiones que le permitan mejorar de manera continua su desempeño profesional. Como estaba redactada aquí, nos llevaba a la reflexión sobre su práctica, o sea, como que en grupos vamos a reflexionar sobre mi propia práctica y luego a mejorar mi desempeño. Decimos, no, si el carácter es social, entonces de lo que se trata es de reflexionar en colectivo sobre cuestiones que tienen que ver a diferentes niveles con la educación, la escuela y su propia práctica, no exclusivamente sobre su práctica, porque esto tendería más a reflexión, acción, que a cuestiones de colegios o grupos de aprendizaje o lo colectivo. Entonces, si el carácter es social y tenía que ver con la competencia genérica de hacer redes de conocimiento o redes para la sociedad del conocimiento, y este carácter social hay que respetarlo, entonces empezamos a identificar qué cosas podíamos como que usarlo como elementos de esta competencia, y subrayamos que es de manera colegiada en grupos de aprendizaje, que es para tomar decisiones y sirve para la mejora continua. Y le agregamos en qué niveles, en niveles de educación, de escuela y de su propia práctica. Así que nos permitimos reorientar, modificar un poco esta competencia profesional y quedó así redactada. Con carácter social, reflexiona de manera colegiada en grupos de aprendizaje sobre la educación, la escuela y su propia práctica para tomar decisiones que le permitan mejorar su desempeño social. Conservamos el carácter social y lo relacionamos con la competencia genérica que tiene que ver con esto. Y fuimos haciendo lo mismo en este otro pliego. Esta era como estaba. Dice, actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional para contribuir en el aprendizaje de todos los alumnos de su formación y en su formación ciudadana. Entonces, aquí ya hay elementos que pertenecen a aquello, porque si se conserva el carácter social, perdón, el carácter ético, la formación ciudadana debió haber quedado acá, en lo social. Y aquí quedamos solamente con el carácter ético. Así que lo que hicimos fue dejar, actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional para contribuir no solo al aprendizaje, porque si nos vamos al aprendizaje estaríamos hablando de promoción para el aprendizaje, que es lo que comentaron las compañeras. Y si esto no se va puntualizando, entonces desde el origen las competencias profesionales están interconectadas de tal manera que cuando queramos bajar las específicas vamos a ir bajando sobre el aprendizaje y ya estaba un ámbito completo de promoción del aprendizaje, con la puntualidad de que también habíamos dicho que no quedan nada más con todos los alumnos, porque no era atención grupal, sino que promoción del aprendizaje tenía que ver con todos y cada uno de los alumnos y recuperarlo en esta competencia profesional, pero como desarrollo integral. Así que la propuesta que hicimos es la siguiente: actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional para contribuir al desarrollo integral de todos y cada uno de los alumnos. Y concluimos que en este caso no se perciben diferencias entre los niveles, porque preescolar y primaria debiesen llevar las mismas competencias, porque no hay algún elemento que hemos encontrado hasta el momento que diga esto sí es en preescolar o esto pasa en primaria. Tanto el trabajo social o el carácter social o el carácter ético tiene el mismo nivel de profundidad, contiene los mismos elementos y seguramente utilizará los mismos dispositivos de formación. Regresamos, después de haber clarificado esto con relación a las competencias profesionales, al segundo ejercicio que proponían, que se le llamó desagregación de competencias. A nosotros se nos hizo muy confuso pensar en un tercer nivel de competencias. Lo empezamos a hacer con los documentos que ya teníamos y las competencias específicas, que al final de cuentas no fueron específicas, y decíamos no. Tienen que ser más bien como elementos a considerar al momento, o que el uso que les demos sea para que el maestro, cuando haga la aclaración, utilice características de estos elementos en las secuencias formativas. Y que diga, ok,
Vamos a trabajar con el carácter social, en conclusión, y con el carácter ético. Y entonces de cualquier actividad, haga uso de elementos de aquí para hacer el diseño de una situación o de una secuencia formativa. ¿Por qué? Porque al momento en que trabaje, la estrategia puede ser de carácter social y puede ser trabajo colaborativo. Y luego puede poner a discusión dilemas éticos en ese trabajo social. Y con eso estaré trabajando este ámbito, independientemente del contenido, la asignatura. O sea, como que más bien sería la estrategia la que estaría movilizando esos elementos que estamos nombrando. Así que empezamos ya a poner así como si fuera una redacción de competencia, pero no nos convenció. Sin embargo, se quedaron estos dos ejercicios. 1. Establece planes de mejora a través de la reflexión colegiada, que es el carácter social. Y se supone que después de que uno está en colegio y discute un problema, lo diagnostica a cualquier nivel, educación, escuela o personal, de su propia práctica, bueno, un plan de mejora es una manera de ir haciendo consensos. Participa activamente en el desarrollo institucional y en la competencia específica que se había nombrado, decía, en grupos de aprendizaje, en consejos técnicos, en consejos de colaboración, como quiera que se le llame, pero tiene que ver con ser una persona institucional que ante el llamado de la institución a generar grupos esté participando de manera activa. Escribimos estas dos y luego dijimos, no, antes de meternos en estar tratando de hacer competencias, mejor hagamos lluvia de ideas y que sean elementos. Y empezamos nada más a generar palabras: colegiados, planes de mejora, ser institucional, trabajo colaborativo, redes, grupos de aprendizaje, toma de decisiones, retos y trayectos formativos. Como que para nuestro equipo estos serían elementos que tienen carácter social, porque si se leen en aislado pueden tener otro carácter, pero en términos de esta competencia es por el carácter social que tienen y cómo con la competencia se activan para que se utilicen en las secuencias formativas. Esa fue nuestra lógica. Y en el caso de lo ético, también usamos dos de las competencias que eran específicas y dice la primera: reconoce cuáles son sus responsabilidades, tanto las sustentadas en los reglamentos y normas como aquellas asumidas por su compromiso ético en el ejercicio profesional. Esta estaba como competencia específica. En realidad no es específica porque no depende del nivel, pero sí es un elemento que debe estar presente. La otra: actúa de manera congruente con los propósitos y fines de la educación. El que teníamos nosotros aquí decía: reflexiona sobre sus actuaciones profesionales y domina los contenidos y enfoques y propósitos de la educación y su relación con las asignaturas. Pero eso tendría que ver con planeación. Si nosotros vamos al carácter ético, tiene que ver con que reflexione sobre su práctica, pero en términos de las finalidades educativas, no solamente de cómo planea, sino que vaya mucho más allá de los para qué, de para qué está haciendo X actividad. Y a pesar de que hicimos esos dos ejercicios, luego nos fuimos ya con la lista de ideas que se nos ocurrieron, que con carácter ético son elementos que pertenecerían a esta área. Dilemas éticos, seguimiento de casos, códigos, valores, normatividad, principios históricos, servicio público. Y aquí sí encontramos ya después un rango de especificidad, porque la normatividad de preescolar y la normatividad de primaria no es la misma. En algunas áreas, como cuestiones de certificación, de procesos de incorporación, etc. Principios históricos. Si hablamos de principios históricos para generar fines educativos en preescolar, tienen un tanto de diferencia con los principios históricos que generen fines educativos en primaria. Y estaríamos hablando a lo mejor de personajes que han impactado en diferente medida. Pero como que tendría que ser como los elementos con los cuales podamos luego desarrollar contenidos. Y esa fue la actividad que nosotros elaboramos. Ya nos seguimos con otro nivel. Menos mal. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces vamos a pasar al siguiente equipo. Nosotros tomamos como referencia el cuadro que se nos presentó inicialmente con 4 columnas, donde en la primera se anotan los ámbitos, en la segunda la competencia genérica, en la tercera columna las profesionales o subcompetencias, y en la cuarta columna
los indicadores de desempeño. Nosotros agregamos una quinta columna de esta manera. El ámbito es el sexto, vinculación en el entorno comunitario institucional. En este ámbito observamos dos competencias genéricas. La primera comprende significativamente las normas y lineamientos del sistema educativo nacional y los aplica de manera continua en la vida profesional. Enseguida de esta competencia genérica tenemos originalmente una competencia o subcompetencia o competencia profesional que dice: identifica las normas y lineamientos del sistema educativo nacional para aplicarlo en su vida profesional, reconocer derechos y obligaciones de los diferentes actores educativos, hacer eficiente la organización y funcionamiento de la institución donde labora, responder a las necesidades y contextos y ofrecer y fortalecer acciones sobre la base de un marco jurídico. Vimos que esta competencia genérica está muy amplia y la subdividimos en dos. La primera aplica las normas y lineamientos que rigen el sistema educativo nacional para reconocer derechos y obligaciones de los diferentes actores, y la otra se refiere a organiza el funcionamiento de la institución donde labora, responde a las necesidades del contexto, fortaleciendo sus acciones sobre un marco de justicia y valores universales. Si ustedes gustan, hacemos alguna observación a medida que vamos avanzando. En la competencia profesional o subcompetencia, nosotros aquí observamos algunos indicadores de desempeño. El primero, cumple con sus funciones docentes con apego a las normas y lineamientos del sistema educativo nacional. Es decir, que nosotros, a partir de la competencia específica, fuimos viendo si efectivamente hay elementos para evidenciar el cumplimiento de esta competencia. La siguiente argumenta sus derechos basados en las normas y lineamientos del sistema educativo nacional. Y la otra es promueve entre los diferentes actores educativos las normas y lineamientos del sistema educativo nacional. Creemos pues que esos tres indicadores se desprenden o se contemplan dentro de la competencia genérica, dentro de la competencia profesional. La otra competencia profesional organiza el funcionamiento de la institución donde labora, respondiendo a las necesidades del contexto, fortaleciendo sus acciones sobre el marco de justicia y valores universales. Aquí anotamos, participa en la organización y funcionamiento de la estructura orgánica, por ejemplo, el consejo escolar, sociedad de padres de familia y otras comisiones que se dan dentro de la organización de una escuela. Eso es lo que nosotros agregamos. Lo que está en negritas es lo que ya contenía el cuadro. Observa, registra y analiza los fenómenos sociales y su repercusión en los procesos educativos en la localidad, región o estado del país donde realiza el trabajo docente. En la siguiente, únicamente la cambiamos de orden más abajo, y la que sigue en negrita indaga en la comunidad para fortalecer sus relaciones con la misma y comprender la historia por la que ésta ha transitado. Participa en la elaboración de proyectos institucionales que toman en cuenta las necesidades de la comunidad en donde se encuentra la escuela en la que trabaja. Otra, identifica las características de la escuela donde trabaja de acuerdo a lo establecido en el marco normativo vigente y el sistema educativo nacional. Enseguida viene la que inicialmente teníamos, la pasamos a este lugar. Documenta sus experiencias y acude a especialistas y fuentes de consulta impresa o electrónica para fundamentar
sus observaciones y análisis sobre la escuela y la comunidad. Creemos que todas estas corresponden pues a la competencia profesional. Enseguida tenemos aquí la siguiente competencia genérica, que inicialmente iniciaba con el verbo reflexiona de manera reflexión, pero nosotros consideramos que es más evidente, participa de manera colegiada sobre la problemática del contexto e instituciones educativas para tomar decisiones argumentadas que le permitan intervenir en beneficio de la comunidad. Igualmente, la competencia específica o profesional la fraccionamos en dos competencias profesionales. Una dice trabaja en grupos colegiados para el análisis y búsqueda de alternativas de solución de problemáticas del contexto educativo y social donde se desempeña. Esta le anotamos 2. Construye colegiadamente con todos los actores de la comunidad estrategias de indagación sobre su estado actual, diagnóstico. Registra y sistematiza información de su entorno para llevar a cabo proyectos de trabajo situado. En la siguiente competencia profesional, diseña proyectos de colaboración con distintas instituciones de la comunidad para apoyar campañas cívicas de salud y mejora de la calidad de vida de los alumnos y sus familiares. Entre ellas participa en la elaboración de proyectos institucionales que toman en cuenta las necesidades de la comunidad en donde se encuentra la escuela en la que trabaja. Esta fortalece la anterior. ¿Pero por qué está en...? Nada más para identificar pues sí, pero fortalece la anterior. La otra aplica sus conocimientos sobre gestión educativa para alcanzar los propósitos planteados en los proyectos en los que participa. La otra competencia profesional participa en programas compensatorios propuestos por instancias educativas en atención a necesidades del contexto escolar y social en donde realiza su práctica educativa. Gestiona ante las instancias educativas y sociales los programas compensatorios que demandan su comunidad. La siguiente competencia profesional, la cual no se le hizo ninguna modificación, participa en actividades que promueven la preservación de la identidad del país, región y localidad, con el propósito de establecer puntos de referencia que permitan la construcción de significados comunes en los alumnos. La que le corresponde organiza actividades cívicas, sociales, culturales y deportivas en la comunidad, con la participación de padres de familia, para fortalecer el rescate de la riqueza cultural de la localidad y región. La siguiente competencia profesional, que tampoco se le hizo ninguna modificación, involucra a padres de familia en el proceso de formación cívica, prevención y atención de salud, de respeto a la diversidad cultural y social, para mejorar los aprendizajes y formas de relación y actuación de sus alumnos ante hechos sociales y culturales específicos en su comunidad. Sostiene comunicación constante con padres de familia para informar de los avances en los aprendizajes de sus hijos y promover acciones para mejorar constantemente el desempeño escolar. La que se agregó promueve con actividades diversas los derechos de los niños y favorece la participación social para desarrollar actitudes ciudadanas para fortalecer la democracia y equidad. Eso es todo. Parece que señalaban que había 2 competencias en este ámbito de vinculación con el entorno, pero de acuerdo al último, a uno de los documentos que revisamos en la 4ª reunión y que nos facilitaron Claudia y Laura,
había 4 competencias y aquí se me hizo muy notorio que no mencionaran una. Expresa interés por la ciencia y la investigación a través de la búsqueda de información, selección de fuentes, análisis e interpretación de resultados de estudios educativos para enriquecer la práctica docente. No sé si esa se cambió a otro ámbito o fue una omisión. Esa es una. Perdón. Bueno, aquí hay 4, ¿verdad? Y parece que mencionaban 2, pero perdón si no se ha terminado. Originalmente les decía que nosotros nos basamos en el cuadro y en ese cuadro está tal y como se lo presentamos. Son 2 competencias genéricas únicamente. Entonces, no sé qué comentarios tengan, de acuerdo a lo que se trabajó el día de hoy. O sea, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es el fruto de trabajo del día de hoy? ¿Qué avances vemos y hasta dónde poder concretar estos avances, estos niveles, para no caer en un extremo de llegar hasta actividades o quedarnos cortos, ¿no? Entonces, yo hablo y todo lo que se ha hecho enriquece. El análisis conceptual que se hizo para mí enriquece. Que nos faltó llegar a la parte de la matriz que nos permite ya ir tomando, como dice la maestra, las decisiones en qué ámbito va a ser atendido, y si esto que está aquí puede ser realmente evaluable con esos indicadores propuestos o hay que ponerle otros indicadores, pero hay que ir llegando a este aterrizaje que nos permita dar un paso posterior. Yo creo que es obligación de todos nosotros seguir el análisis conceptual, o sea, qué se pretende en cada uno de estos aspectos formativos, qué se pretende, qué entendemos por esta cosa, qué entendemos por un proyecto de intervención comunitaria, qué entendemos por investigación que se va a ver, que se va a atender en la formación de los muchachos. Va a ser una investigación como se ve en la maestría, va a ser una investigación como se vio en el plan 84, o va a ser una investigación de la propia práctica que ayude al individuo a un crecimiento personal en algo que es totalmente necesario en nuestra nación. Que una evaluación de nuestra propia práctica tiene que tener ciertos elementos y uno de los tantos elementos que permite mirar la investigación no es el único. También hay indicadores de evaluación y hay otros, incluso externos, que aunque no nos gusten, están allí, existen en nuestra nación, que es el desempeño escolar medido a través de las pruebas enlaces, sales, etcétera, y las que más que se inventen, pero tienen un indicador y tienen también una consecuencia, que es aspirar a un nivel en carrera magisterial, pero también tiene toda una serie de estrategias porque le llega a los maestros una información muy precisa que incluso tiene el nombre del alumno y los lugares y las particularidades o detalles donde tuvo deficiencia para que genere a su vez algunas estrategias de corrección. Esto existe, está en la realidad, y si esto existe, nuestros muchachos tienen que saberlo y tienen que construir los propios, porque pues, es interesante que nos evalúen otros, pero creo que es responsabilidad muy profesional y ética que nos evaluemos también nosotros mismos. Entonces hay que crecer, hay que arriesgarnos. Compañeros, nunca va a estar perfecto esto. Nuestra responsabilidad como grupo nacional es entregarlo en las mejores condiciones posibles, y las mejores condiciones posibles las estamos dando. Yo les felicito, la verdad, veo muchísimo interés, veo avances reflexivos de gran valía, pero son solo elementos que deben abonar a decidir esto se queda o esto se va, así de sencillo, si no seguiremos vagando. Bueno, a mí me parece que tenemos que llegar a tareas concretas, o sea, de qué manera podemos nosotros ya dar este paso a estos elementos que nos van a ayudar a hablar de los contenidos y de los contenidos hablar de los espacios.
Entonces, esa sería la tarea concreta a realizar y tiene que ser ya, lo antes posible. O sea, pasar un poquito a ver, si ya tenemos estos elementos, el ámbito descrito, confirmado si está, si no está, si vamos a hacer la propuesta de si es transversal o no transversal. Siguiente paso, las personas que no hayan encontrado los elementos de las competencias, buscarlos, los equipos que no los hayan encontrado, buscarlos, ponerlos de tal forma que entre todos tengamos ya los elementos comunes para decir esto puede aparecer en tales espacios, esto puede aparecer en tales otros, y vayamos haciendo lo de los famosos contornos que hablábamos desde la sesión pasada. Entonces yo creo que ese es el paso a seguir, pero pues, quisiera escuchar, estos son los acuerdos fundamentales de las tareas que tenemos que concretar ya. Yo lo que propongo es que así como estamos en cada equipo, manejar un ámbito y conceptual, hacer la conceptualización de lo que es el tipo de evaluación, los instrumentos que mencionó de si eran... Era correcto, y con eso se podía evaluar. Ajá. Y en cada uno de los ámbitos hay conceptos. El concepto de inclusión, que es para ir avanzando en esta cuestión que hemos visto que hay un hueco. Entonces, el glosario, pero desde cada ámbito. Ajá. En el cada ámbito equipo se compromete a trabajar los conceptos de su ámbito. Ajá, eso Okay. es lo que yo... Primer acuerdo, cada equipo se compromete a trabajar los conceptos de su ámbito. A ver si están de acuerdo. En aras de corregir y presentarles a ustedes la actividad con los comentarios que hizo la doctora Ofelia, coloco entonces ámbito, evaluación, la competencia profesional que se aplica, etcétera, etcétera, que nosotros habíamos dividido en dos y que se quedó en el aire si se dejaban dos o una. Y después dije, y ahora siguen las competencias. ¿Competencias qué? Porque ahora ya no sé si son específicas, si son, cómo se apellidan, no lo sé. De ahí que... Es un acuerdo, pues vale, ya dijo que era un convencional, Ajá. que iba a ser un acuerdo del grupo. Entonces hagamos el acuerdo, pongámosles un determinado X nombre para que entonces ya podamos... A lo mejor podría ser, segundo acuerdo, trabajar el ámbito, las competencias profesionales y la desagregación de competencias, que así le habíamos denominado, por columnas. Esa también sería un acuerdo para unificar los formatos y no andarnos volviendo locos. Yo quisiera proponer concretamente que aprovechemos esta matriz de competencias, ese formato que ya tenemos, en donde ya están algunos elementos que están el ámbito, que son los que usaron de los compañeros aquí de los comités. El ámbito ya está, las competencias genéricas ya están, faltarían un cuadro allí en medio, una columna nada más, para las competencias profesionales, y creo que ya hay cierto avance en las otras. Entonces, a mí me parece que es útil este formato que ya está hecho, aprovecharíamos lo que ya está y completaríamos lo que nos falta. Bien, con respecto a los términos, sí opino que es importante, aunque no fundamental. Creo que es importante para que hablemos en el mismo idioma y que no tenemos una referencia concreta para utilizar sus competencias. No la hay. Estuve revisando la propuesta de la escuela francesa, de la escuela canadiense, de la escuela española, y no aparece este constructo de su competencia como derivado de la competencia. Entonces sí creo que tendríamos que ir depurando esta cuestión y como una ocurrencia, creo que nos salvó en su momento, pero en este momento ya no. Unidades de competencia. Unidades de competencia es la propuesta, sí existe la figura de unidad de competencia y tiene la claridad y la precisión de ese concepto. Creo que sí nos podemos ir por ahí. Nada más para señalar que la competencia genérica pasa a ser competencia profesional, entonces no es necesario agregar ninguna columna, ya están ahí las competencias profesionales. Y las competencias genéricas podrían, como son las más generales, las grandototas, entonces bueno, no sé si... Son transversales, van acompañando todo. Exacto.
Y para mí el otro acuerdo podría ser que sobre esta tabla que ya está previamente diseñada, ya tenemos aquí redacción de las unidades de competencia, nada más que cada equipo en su ámbito vea si coincide con lo que está planteado ahí, o dada la revisión y las recomendaciones, cómo podrían quedar tanto la unidad de competencia como los indicadores de desempeño. Se podría incluso terminar hoy, ¿no? A ver, los indicadores de desempeño los hicimos como un ejercicio más y yo no estoy tan segura de que sean elementos de indicadores de desempeño si tengamos que tener eso. Yo me quedaría un nivel atrás, no sé el grupo que opine. Bien, creo que incluso tendríamos que verificar si todas las competencias específicas se pueden desagregar en unidades, sin que esas unidades igual se nos conviertan en actividades. Si encontramos el punto medio entre la competencia específica y la unidad, trabajando elementos de la unidad, perdón, las unidades de desempeño, entonces creo que podríamos plantearlas, pero si no, nos vamos a ir a actividades otra vez. Entonces tendríamos que valorar si es necesario este puente, ponerlo, plantearlo, o si nos quedamos hasta ahí. ¿Sí queda clara la propuesta? Otra vez, vamos otra vez. Tenemos competencias genéricas, todo el mundo sabe quiénes son, y ahí aprovecho de una vez, validamos las que se trabajaron ayer, nada más es para ver si se valida lo que se trabajó ayer o no. O sea, a mí eso sí me interesa porque si no, no damos el paso adelante. No en redacción, en contenido. O sea, es necesario que exista una competencia genérica que esté hablando sobre... A ver, ¿qué fue lo que se cambió? Las dos últimas. Actúa con sentido ético en su ejercicio profesional, que se hizo más abarcadora, y participa activamente en la sociedad de conocimiento. ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? Independientemente de la redacción, luego nos peleamos, pero el chiste es que el contenido de la competencia esté... Y hay dos elementos que podrían ayudar a redefinir o precisar o confirmar que sean esas 7 o 5 o 6. Es la lectura número 5 de las competencias para la Unión Europea, que por ahí lo platiqué con Claudia hace rato y que todos tienen en su carpeta del 12 de abril, ¿no? Si es que ya la copiaron, que podían abrir y ver el esquema. Ahí están como que las 5 competencias genéricas e universales. También algo que nos puede ayudar es revisar el texto de logros para los estudiantes exitosos, etcétera, que está allí, también impreso, que nos puede ayudar a ver cuál es el abanico. Porque esto de sociedad de conocimiento, si bien es cierto que yo estoy de acuerdo con ello, es como la más abarcativa de las genéricas, entonces la genérica de las genéricas, desde mi particular punto de vista. Pero sin duda que lo pongo a consideración y me voy a la bibliografía, porque creo que ahí necesitamos este respaldo de a qué le estamos llamando genéricas, competencias, incluso decía Miri, para la vida, que se llaman en básica, en educación superior, cuáles estaríamos tomando como referencia. Entonces yo sí ahí sí les pediría, si se quedan las 7 adelante, pero si no, volver a leer esa parte que nos puede dar el fundamento incluso para llevarlas con más solidez hacia los compañeros docentes en los estados. Tenemos lo de tuning. Está Quiero ver dónde la sacamos y lo de Sabas. Lo que pasa es que ahí es ver qué es lo más general de lo general, porque entonces con una sola quedarían todas las demás. ¿Con cuál dices tú? La de sociedad del conocimiento, por supuesto. Esa sería la abarcativa de todas, no haría falta. Bueno, sin duda que participa activamente en la sociedad del conocimiento implica todo eso para poder participar en la sociedad del conocimiento. Desde mi punto de vista, pero igual que está sometido a consideración con base en la literatura, en los documentos, en lo que ustedes revisen, etc. Otra cuestión que me parece muy importante es que valoremos cuáles de los ámbitos, preguntaría yo, de los que sí estuvo aquí la doctora Ofelia, les parece que reúne como estas características de me voy a basar en él como para avanzar.
tomando en cuenta estos acuerdos de genérica profesional, unidad de competencia. No por comparar de manera arbitraria, nada por el estilo, sino para decir, a ver, como, ¿cuál me puede orientar más porque fue más transparente para mí? Si hiciéramos ese ejercicio de acercarnos nuevamente a ese material, sería posible que ustedes pudieran decir, me bastaría en el 1, me bastaría en el 2 o creo que el 3. Ahí me parece interesante a manera como de exploración de qué tanto le entendí a lo que estoy acordando aquí, que a lo mejor ahorita acordamos, y bueno, nos queda bien claro, todos vienen en el acuerdo, pero a la hora en que ya estamos frente a el espacio en donde tenemos que intervenir para trabajar el siguiente nivel tipo de desagregación llamado unidad de competencia, decimos, a ver, no me quedó claro. Entonces yo propongo un poquito que hagamos ese ejercicio, recuperando la carpeta que ahora tenemos ya con esos materiales, tenemos falta checar un poquito la que tenemos en portafolios y que ustedes la tuvieran a la mano, porque entonces ahí podríamos comparar y decir dónde tenemos que ayudar más a que aflore, a que se puntualice, a que se precise y entonces queden articulados los ámbitos, porque algo que nos puede ser riesgoso, si bien la estrategia fue adecuada y eficiente para avanzar, también puede ser riesgoso en el sentido de que quede un ámbito desagregado con tanta precisión hasta unidad de competencia y otros no, en otro territorio. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo esto de manera conjunta, ayudándonos unos con otros en otro territorio? Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo esto de manera conjunta, ayudándonos unos con otros, a decir, mira, aquí se quedó en este nivel o avanzó a este nivel? Creo que ese es justo el reto siguiente. Yo creo que es muy pertinente. De todas maneras, bueno, pues vamos a tratar de contactar a la doctora Ofelia para que pueda ver el material, para que nos haga las recomendaciones pertinentes. Eso no quite el avance y los acuerdos a los que ahorita ya llegan. Y revisar y hacer la lectura, es verdad, ya lo habíamos comentado, en que todo, o sea, llega un momento en que todo puede ser sociedad de conocimiento, entonces vale la pena ponerla como genérica o abarca todas las demás y se sale un poco del rango de lo que veníamos manejando con las otras. Habrá que pensarlo y decidir. Pero creo que ya de acuerdo sobre por lo menos el nombre que les podemos dar, el ubicar cuáles son genéricas, cuáles son profesionales y que vamos a trabajar con unidades de competencia. Entonces, eso ya nos unifica, por lo menos en el lenguaje, y podemos avanzar. Yo creo que eso es algo importante y revisar lo que no se revisó y sopesar lo que haga falta.